En este vídeo vamos a aprender sobre las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, menos el primero, se obtiene a partir del anterior, sumándole un número fijo d, llamado diferencia de la progresión. Veamos un ejemplo. Si observamos la sucesión 5, 8, 11, 14 y 17, podemos observar que cada término se obtiene sumándole 3 al término anterior. En consecuencia, la diferencia para esta sucesión sería más 3. En el caso de la sucesión 10, 8, 6, 4, podemos ver que cada término se obtiene restándole 2 al término anterior. En consecuencia, la diferencia sería menos 2. Al igual que sucedía en las sucesiones, nos interesa sacar un término general que nos permita calcular cualquier término de la progresión. En las progresiones aritméticas, el término general sale de la expresión AN igual a 1 más la diferencia por n menos 1, siendo suficiente saber A1 y la diferencia para calcular cualquier término. Veamos un ejemplo. En la progresión 2, 5, 8, 11, 14, observamos que el término 1 es 2, mientras que la diferencia sería más 3. En consecuencia, el término general nos quedaría como 2 más la diferencia, que sería 3, por n menos 1. Este es el término general de la progresión. Lo que se suele hacer es arreglarlo, es decir, multiplicar el 3 por la n, 3n menos 3. Recordad que se multiplicaba el 3 por el interior del paréntesis y luego simplemente agrupamos términos, quedándonos 3n y 2 menos 3 menos 1. Con este término general podríamos calcular cualquier término, por ejemplo, el A10. El A10 sería 3 por 10 menos 1, es decir, su valor sería 29. Podría ocurrir que en vez de darnos la progresión completa, simplemente nos dirán dos posiciones. Por ejemplo, el término 5, que tiene un valor de 11, y el término 2, que tiene un valor de 5. Y nos pidieran que calculáramos el término general. Para ello vamos a usar la expresión AQ es igual a AP más diferencia por Q menos P, donde Q es una posición mayor que la posición P. ¿Qué quiere decir esto? Que A5 sería lo mismo que A2 más la diferencia que todavía no conocemos, 5 menos 2. ¿De acuerdo? De la expresión AQ menos P podemos sacar una más sencilla para encontrar la diferencia. La diferencia simplemente es a la posición mayor le resto el valor del término menor y resto las posiciones. ¿Qué significa esto para nuestro ejemplo? Que la diferencia la podemos obtener como A5 menos A2 partido 5 menos 2. Es decir, a 11 le quito 5 y luego resto 5 menos 2, siendo su resultado final 6 dividido entre 3 y nos daría 2, siendo la diferencia 2. Ahora, para sacar el término 1, pues simplemente nos iríamos aquí y a la 2, si le quito 2, me queda que el A1 es simplemente 3. Y el término general quedaría a n igual a 3 más 2, que es la diferencia, n menos 1. ¿De acuerdo? Se puede luego arreglar, etc. Veamos otro ejemplo. Vamos a intentar calcular el término general de una sucesión cuyo término 9 vale 17 y su término 12 vale 32. Para ello necesitamos las fórmulas que hemos aprendido antes. Lo primero que vamos a hacer será calcular la diferencia haciendo uso de esta expresión. En nuestro caso, la diferencia será el término mayor, A12, menos el término menor, A9, partido 12 menos 9. En este caso, pondríamos 32 menos 17 dividido entre 12 menos 9 y su resultado será 15
tercios, es decir, la diferencia vale 5. A continuación vamos a calcular el A sub 1, haciendo uso de esta expresión y eligiendo una de las dos. Por ejemplo, el A9. Diríamos que A9 es lo mismo que A1 más diferencia 9 menos 1. Y ponemos en la expresión todo lo que conocemos. A9 vale 17, A1 no lo conocemos, diferencia es 5 y 9 menos 1 es 8. Es una ecuación de primer grado y bastaría pasar 17 menos 40 y hacer la resta para ver que menos 23 es el término A1. Y que el término general nos quedaría a n igual a menos 23 más la diferencia por n menos 1. Después se puede arreglar, como ya hemos dicho, multiplicando y queda a n igual 5n menos 28. Ese sería el término arreglado. La suma de los n términos de una progresión aritmética sería sumar el conjunto de términos que nos indican. Por ejemplo, la suma de los 4 primeros términos sería sumar 5 más 8 más 11 más 14 y su resultado es 38. Con la fórmula que tenemos arriba podemos calcular la suma de cualquier término. Fijaros, si repetimos la suma de los 4 primeros términos con la fórmula anterior, lo que pondríamos sería el A1, que es 5, más el A4, que tiene un valor de 14, por la n, que serían los términos que queremos sumar, que en este caso sería 4, partido 2. Y el resultado nos quedaría 38. ¿De acuerdo? Entonces esta expresión nos permite calcular cualquier término. Los 4 primeros es fácil, pero si nos pidieran el S20, el S200 o la suma de los primeros 1000 términos, primero habría que calcular qué vale el término 1000 y después hacer la operación de la suma. Y aquí concluimos la explicación de las progresiones aritméticas.